La historia de Chile no solo se puede conocer, también se puede vivir, como una gran épica, como un relato de aventuras donde todos y todas somos protagonistas. Porque la historia va más allá de una fecha y un frío hecho consignado en archivos olvidados en una biblioteca. Esa dualidad también se puede convertir en acción y aventura. Esa es parte de la propuesta de Francisco Ortega y Gonzalo Martínez, quienes en una obra mitad cómica, ilustración, mitad narración, aunque los porcentajes no son exactos, nos presentan la historia con ojos de niños y niñas, porque estamos hablando de aventuras en la historia de Chile, justamente para niños y niñas, publicado por Planeta Junior. Y por supuesto nos encontramos con el gran escritor chileno Francisco Ortega, autor de la trilogía de los Césares, también de la novela Salisbury, de la serie de aventuras infantiles Max Urdemales, que me explica que es el hijo de Pedro Urdemales, coautor junto a Nelson Daniel de las novelas gráficas Metahuya, 1899-1959, y junto a Gonzalo Martínez, también de Mochadic, y Alex Nemo, también de la Hermandad de Nautilus. Y el 2018 publicó Dioses Chilenos, una antología de no ficción que repasa los mitos y leyendas de Chile. Junto al dibujante Félix Vega prepara una biografía gráfica de Augusto Pinochet y también colabora en diversos medios y escribe guiones de cine y TV. Sin duda, bueno, todos nuestros auditores, lectores, por cierto, acá en Frecuencia Literaria conocen la obra de Francisco Ortega. Pancho, bienvenido, ¿cómo está ahí? Muchas gracias a ti. Y qué bueno hablar de este libro que fue pensado para entretener con la historia de Chile y enseñar al mismo tiempo. Yo me entretuve muchísimo, sí. E incluso me agradó mucho que luego de cada relato, a lo que le antecede una ilustración con guiños pictóricos, ya vamos a hablar de eso, luego del relato del punto de vista de los niños hay una ficha histórica donde da el dato duro, digamos, de lo que dice la versión oficial de la historia, porque es lo que nos han enseñado, pero remitido al punto de vista que tú antes habías puesto también en relación a niños y niñas. Sí, y además hubo un relato que fíjate que a nosotros, porque a ver, la forma de trabajar de esto fue nosotros propusimos con Gonzalo, propusimos las 10 historias. Con el editor las conversamos, de repente el editor nos decía, el combate naval de Iquique de nuevo, pero el combate naval de Iquique sí hay que ponerlo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el combate naval de Iquique es como el granito que todo el mundo conoce, pero lo estamos contando de una perspectiva distinta, pero después hablamos de eso. Pero por ejemplo, nos encontramos con una sorpresa con el caso que sale en la portada, que la portada de los colores lo hizo Cote Carvajal. La gesta libertadora. Exactamente, porque, a ver, esto es ficción histórica. Yo he escrito ficción histórica, las novelas de la trilogía de los Césares son novela histórica, pero la novela histórica y la ficción histórica en general es súper adulta. No hay ficción histórica para niños. Y la idea fue esa. Y si hacemos una novela histórica para niños, no una novela muy grande, hagamos cuentos episodios claves de la historia como cuento. Entonces, básicamente tomamos hechos y los ficcionamos a través de un punto de vista infantil. Pero fíjate que el de la portada no es tan ficción. De Pedrito. El de Pedrito, porque cuando en la investigación efectivamente hubo un niño, no tenía 13 años, tenía 15 años, que tuvo que reemplazar a su padre guiando la columna de O'Higgins y San Martín durante el cruce de los Andes. Así que ese relato, al menos de ficción, tiene muy poco. Sí, de recreación tuvo, pero el resto es eso. Es por qué no usar nuestra historia para escribir pequeñas aventuras, como lo hizo Mampato, como lo hizo Papelucho y el historiador, pero desde una perspectiva más para los niños del siglo XXI, encantarlos con lo que tenemos, desde la prehistoria hasta el golpe de Estado, que son lo que básicamente son las 10 historias que hay. Están ordenados cronológicamente, sí. Ya vamos a hablar de estos 10 relatos, pero quiero partir con los puntos de vista, porque, claro, aventuras, ¿no? Como suceso, contingencia, que es todo lo contrario a lo aburrido de alguna manera, Pancho. Acción, exacto, que conllevan riesgo, movimiento. Conflicto, básicamente. Claro, dejan huellas, ¿no? Marcan hitos. Y además, a propósito de, porque yo soy media ñoña para esas cosas, la etimología de aventuras o de dónde viene es efectos que han de venir. Exactamente, ¿no? sí. Y si te fijas, es en. Y ahí no eso es. Sí. Y eso es lo clave, el en, no de, sino en relativo a situarse además en el lugar y tiempo en la historia de Chile, pero con la voz y el punto de vista de la infancia, que es como justamente resignificar infancia que es sin voz, y tú les das voz y pones además, son testigos, son
protagonistas, como el caso de Pedro, en la Sí. gesta libertadora del cruce de la cordillera de los Andes, pero también con reflexiones bien interesantes, porque a veces son hermanos, hombre-mujer, a veces solo un niño o una mujer, cuando estamos hablando, por ejemplo, con los hermanos Carreras y todo el espionaje en la época de la Reconquista. Fíjate que es uno de Ese mis precioso. favoritos. Oye, también, me encantó. En una entrevista una colega tuya me dijo que le había gustado especialmente que el cuento se llamara La Madre de la Patria. Sí, no, porque hay un juego ahí, Sí. como precioso. Porque además se habla poco de... a ver, hay una cosa que tienen los gringos, que a mí me gusta mucho, que no hablan del padre de la patria, sino de los padres fundadores. Igual es súper patriarcal padres fundadores, pero por lo menos es colectivo. Sí. Y la historia es colectiva. Siempre. Entonces cuando decimos, ya, ¿quién es el padre de la patria? ¿O'Higgins o Carrera? No, ninguno de los dos. Son. Y desgraciadamente también hubo Es San mujeres... Martín. También, San Martín, pero también hubo mujeres muy importantes. Y Sí. Javiera Carrera tiene esa Sí. cosa de que tú hablas con la gente en la calle y dices, la que bailaba la resbalosa. Pero Javiera Carrera no solo bailaba la resbalosa, Una ni tremenda hizo la estratega. ni siquiera, y tampoco solo hizo la bandera. Fue una tremenda estratega. Exacto. Ella maneja. Básicamente, Javiera Carrera es la responsable de la imagen política de los hermanos Carrera y de Manuel Rodríguez. Exacto. Ella crea esta red de espionaje. Los códigos. Y los códigos, y cartas, y pañuelos, y engaña a la gente. Y entonces a mí me parecía muy interesante escribir un cuento histórico como si fuera la Guerra Fría Sí. en Berlín, por ejemplo. En Berlín durante la Guerra Fría. Y con secreto y todo, pero ambientado en 1810, en Santiago, cerca de la Moneda, en la casa de los Carreras, y con una niña que Carmencita. muy pícara, que tiene como 12, 13 años, y dice, mira, ¿en qué anda mi hermano? Y ella piensa que su hermana anda en líos de falda, y lo empieza a Exacto. seguir, y descubre, y se sumerge en esta historia, y finalmente queda un final abierto, como va, a lo mejor ella también participó, como tantos anónimos que nos quedan en la historia, ¿no? Así es. Y quiero detenerme en eso de de estos puntos de vista que siempre han sido negados. O sea, niños y niñas o adolescentes, como queramos, siempre al margen, como proyectos de persona, como que no tuvieran, digamos, no fueran agentes también de la sociedad. Y en este sentido tú... de alguna manera, al reescribir junto con Gonzalo las imágenes, que vamos a hablar de eso, y resituar ese momento, imaginando, hay no solo el ser testigos, el relatarlo, y con una sensibilidad también que a mí me gusta mucho, porque tiene que ver con la sensibilidad de repensar por qué tanto conflicto, por qué tanta guerra, que siempre además es hecha por los hombres. Sí, Entonces sí. acá lo femenino y las niñeces recobran otra fuerza. Y en ese sentido yo creo que el punto de vista, por ejemplo, del capítulo del combate naval de Iquique, que son dos hermanas. Dos hermanas, Que están, Herminda y Lucía. y Lucía, que no entienden bien por qué sus amigos peruanos, porque ellos son chilenos en el En Iquique Iquique. peruano, de repente Exacto. empiezan, las encierran, les tiran piedras a la casa, nadie quiere hablar, la familia ellos están encerrados. Las marcan. Están presas por ser chilenas en Iquique. Y ven el combate naval de Iquique desde el balcón de sus casas, pero lo ven sin tener idea de quién es Prat, sin tener idea, sino con puros supuestos. Cuando al final el papá les dice, oye, había un marinero que se llama Prat, bla, bla. Pero claro, es ser testigos, pero no solo testigos, yo creo que, Sí, es más que eso. Es punto de vista. Exacto. Es el punto de vista infantil. Sí, porque hay reflexiones, Sí, hay consideraciones de lo que está pasando, hay preguntas. hay preguntas. Por ejemplo, el último cuento, que creo que es el más difícil de todos, Sí, que es el Cóndor de Plata, exacto. que es la historia de una chica que quiere ser piloto de guerra, Que es la nieta de este que es la piloto. nieta de un piloto de la FACH, que tiene un secreto y que van al Museo de Sí. Aeronáutica, recorren En los Cerrillo. aviones, bla, bla, y ella quiere ser piloto porque le gustó Top Gun, la película Top Gun, y quiere ser como su abuelo, y de repente se detiene frente a un Hawker Hunter. Y de repente no tienes nada más que contar. Solo Silencio. lo que dice la niña, mi abuelo fue un gran cóndor de plata, pero el abuelo ve el avión y tiene un recuerdo de algo que hizo en el año 73, y es un cuento en el cual hay redención, pero también hay castigo. Mm. Porque la historia es así, o sea, y yo creo que ese relato fue el más difícil de contar. Porque es un hecho muy difícil. Es un hombre bueno, sí. Sí. Pero tiene un gran pecado. Y Exacto. una marca que nunca lo va a poder. Y él lo dice. Que lo avergüenza de alguna manera, Lo ¿no? avergüenza por obedecíamos. Y él dice, ¿hay que cuestionarse obedecer? Pero de alguna manera el perdón lo tiene por esta niña, que lo único que quiere es volar y que quiere ser un cóndor de plata como su abuelo.
Entonces, ahí hay un punto de vista, la adultez frente a la inocencia, no es la inocencia, no me cargas la palabra, frente a la aventura. Porque la niñez es algo que está en crecimiento y la aventura también es crecimiento. Hacia el futuro, nuevamente. Hacia el futuro. Y ese cuento, de alguna manera, dialoga muy bien con el primero, que es un niño prehistórico. A propósito de la zona Monteverde, Puerto Montt. Monteverde, que hoy día que ha cambiado todo lo que entendemos entrando en paleontología como en antropología. Y claro, es un cuento que uno puede leerlo desde la fantasía. Es un niño prehistórico en el Chile prehistórico que encuentra un cachorro de un tigre de dientes de sable. Tralcán, que mi sobrino se llama, su segundo nombre es Tralcán, por eso, Qué lindo. Por eso lo puse Tralcán, que es como trueno. Y encuentra este cachorro de tigre de dientes de sable, que es como encontrar un gatito en la calle. El Smilodon. El Smilodon, claro, un tigre de dientes de sable. Sí. Y claro, es un cuento que es básicamente un niño que encuentra un gato callejero y lo tiene que proteger de algún depredador. Esta vez no es un depredador, son estos gofoterios, estos elefantes prehistóricos que le tenían miedo a los depredadores, y él reflexiona sobre la caza, sobre el equilibrio de las especies, que es una reflexión muy moderna, que seguramente nuestros antepasados no lo tenían. Pero también al reflexionar sobre el equilibrio ecológico, reflexionan sobre el futuro. Y el último cuento reflexiona sobre el futuro. Absolutamente. Pancho, y en ese cuento en particular, Dientes de Sable, donde está la hipótesis de Monteverde, de la vida humana de hace 14.500 años, asentada en esa zona, y este niño, Tralcán, hay algo anterior, porque podría pasar como obviedad. Él tiene 12 soles, sí, que son 12 años, en las primeras partes también son soles los años y por supuesto meses las lunas, y él está a punto de ser adulto. Sí. Entonces también hay algo interesante, que es como ese rebelarse y ese decir, yo también quiero cazar y dar comida, alimento al loft, a mi comunidad. Sí. Entonces también está esa... Quiere ser hombre. Exacto, y está esa marca de decir, yo también quiero participar y yo también quiero estar en esta historia. Y tú te fijas, todos los relatos son básicamente relatos de crecimiento. Sí. Son niños que están justo en el momento en la inflexión. Quizás el único que es distinto es el de Gabriela Mistral, pero ahí el punto de vista es otro. Sí. Es mostrar una Gabriela Mistral. Quizás es el único cuento en el cual es más importante el adulto que cierto. Porque el niño es testigo, la niña es testigo nomás. Bueno, también el de Shackleton, también También. No, pero él tiene un entusiasmo, él quiere ser protagonista. Y él sabe harto también del Yelcho. Exactamente. Mientras en el cuento de Gabriela Mistral queríamos mostrar una Gabriela Mistral distinta, porque hay una cosa bien interesante con Gabriela Mistral, cómo ha crecido su imagen en el último tiempo. Perdón, ese se llama 1937. 1935. Teníamos a la Gabriela Mistral poetisa, que todo el mundo lo conoce. Después aparece la educadora. La educadora, que es tremenda. Que es tremendamente. Yo me sorprendió que mucha gente, porque yo no tenía idea en una estadía que estuve en México por trabajo hace un par de años. En México la adoran. A propósito de su amistad con el ministro de Educación, José Vasconcelos también. Exacto, pero es que además, y el aporte que dio. Además ella diseñó el programa de alfabetización mexicana. Imagínate. Los niños mexicanos aprendieron a leer gracias al diseño de Gabriela Mistral. Yo creo que por eso los mexicanos nos tienen tanto cariño. Nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien con los mexicanos. Y yo creo que por eso, Gabriela Mistral. Pero ya ese cuento. Tienes eso, tienes la Gabriela Mistral diplomática, tienes la Gabriela Mistral feminista. Hay un montón de Gabriela. Es un personaje que ha crecido mucho. Pero había un episodio de Gabriela Mistral muy desconocido, que fue su labor. Me cuesta llamarla como contra la insurgencia contra la Italia fascista, pero efectivamente ella, que había sido embajadora en Italia, cuando se levanta el Duce y comienza los albores de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini saca a gente de ahí. Y la echó el 27. Y aquí ficcionamos que ella vuelve a buscar una amiga y una niña y tiene una red de afuera en la frontera con Suiza, donde saca niños y amigos. Y entonces, ese es para levantar una Gabriela Mistral desconocida. Ahora, claro, casi todos los cuentos están relacionados, por supuesto,
más bien los protagonistas son niños y niñas. Y acá, si bien esta niña, la chiquitita, Anita, me parece que se llama, Anita es la madre. No, Pepina. Pepina sí. Es la niña, ¿sí? Que son rescatadas de alguna manera por Gabriela Mistral en esa Roma del 37. Que está llena de aromas a aviones cruzando. Exacto. Y ella se venía a la Segunda Guerra Mundial. Y recita un par de poemas. Exacto. Igual es bien intuitivo lo que hicieron con Gonzalo, Pancho, porque ella está muy relacionada con la infancia. Po. Sí. O sea, sí. No es, si hubiera sido, y no es Pablo Neruda que trajo a la gente, a propósito de su labor también diplomática en Winnipeg, a los republicanos, que salvó mucha gente, ¿cachai? Entonces, ella está muy relacionada. Entonces, ahí hay algo que como que pega muy bien, digamos. O sea, está muy en sintonía con los otros relatos por la figura que ella representa. Hay uno también muy bueno, que es el terremoto y el avión gigante, bien bonito y muy, además, uno lo visualiza a propósito del reciente... Ese es muy de aventura. Un niño que va a buscar a los abuelos. Y polizonte. Porque además los niños tienen un tema con los abuelos. Sí. Bonito eso. Entonces, y es como el abuelo el que te protege, pero acá es él que quiere proteger a los abuelos. Y llega y se sube a estos aviones gigantes que en verdad los trajo a Estados Unidos. Los trajo a Estados Unidos. De hecho, la ilustración... Esto, perdón, para situar el terremoto de 1960. Claro. Y esto en Valdivia en particular. Y Estados Unidos envió unos aviones gigantes de carga y que hicieron escala en Cerrillos antes de ir al sur, al aeropuerto de Punta Arenas y otros aeropuertos de la zona, donde llevaron estas cargas enormes. Puerto Montt y eran aviones enormes, muy grandes. De hecho, esa ilustración nosotros la basamos en una foto que hay en una revista En Viaje, esta revista que sacaba Ferrocarriles de Ferrocarriles. ¿Ya? No. El especial del terremoto, que yo lo encontré por ahí, la primera foto es un niño mirando este avión gigante en el aeropuerto de Los Cerrillos. Y la foto se llama el avión gigante. Entonces fue cuando miramos la foto de don Gonzalo y hay que hacer algo con esto. Que el niño se suba, que ese niño que sale en la foto se suba de polizonte al avión para rescatar a alguien. Y ahí le fuimos dando la historia. Porque esto los conversamos harto. Esto, primero Gonzalo hizo las ilustraciones y yo basándole... Mira, qué buen ejercicio. Súper buen ejercicio, porque discutimos las historias. Llegamos a un consenso. Gonzalo con ese consenso hace una historia, o sea, hace una ilustración, y yo tomo la ilustración y la desarrollo como un cuento. ¿Cómo fue para ti eso? Porque casi siempre es al revés. Como que el ilustrador está, comillas, supeditado al relato. Uno escribe un guión primero. Exacto. Y yo creo que a mí me parece que fue un ejercicio súper sano y que nos encantó hacerlo. Porque este libro, a ver, uno puede decir, un libro de Francisco Ortega con ilustraciones de Gonzalo Martínez. No, este es un libro de coautoría. Exacto, de dupla. Este es un libro en lo cual los dos estamos arriba en una misma autoridad autoral. Porque fue un libro que se construyó a cuatro manos. Desde la gráfica. La gráfica es tan importante como el relato en este libro. Sí. Y por eso te quiero preguntar también, a propósito del trabajo de Gonzalo Martínez, coautor de este libro, Aventuras en la historia de Chile para niños y niñas, que ha publicado la sección Junior de Planeta, y porque además este fin de semana, recordemos, se viene ya el Día del Niño, estamos haciendo un homenaje. Para el Día del Niño. Pero buenísimo, de hecho. Y yo lo pasé, pero chancho leyéndolo. Quiero preguntarte por los guiños pictóricos. Sí. Que tú después en la ficha, me imagino que eres tú, quien nos explica también, no sé, cuadros, estoy parafraseando no exactamente, pero de Lira, de Subercaseaux, la gente de la época, ¿no? Exactamente, el más evidente es el de la Madre de la Patria, que es una reversión que hizo Gonzalo del cuadro de Lira, creo que es me parece que sí. De la carta. Porque es una pintura muy, muy clásica chilena y muy moderna. Sí. Y la posición de la mujer en ese cuadro, en el cuadro no se ve quién está, le da una familiaridad para el lector, más para el lector adulto, para el papá, por ejemplo, que puede comprar este libro y se lo puede leer a sus hijos como leer un cuento de la noche. Mira, esto me es familiar. Y el resto de las ilustraciones también tienen eso. Nos basamos, por ejemplo, en el del combate naval de Iquique, si bien la ilustración son las dos niñas, en el recuadro, del punto de vista de ellos, se ve el combate es un summer scale, porque es la imagen que tenemos del combate naval de Iquique. Lo que te decía, el trabajo con la foto del avión gigante y el trabajo del último cuento. Nosotros, bueno, con Gonzalo somos bien amigos. ¿Cóndores de Plata?
Cóndor de Plata, y tenemos la costumbre de visitar muchos museos. De repente nos juntamos, ya vamos al Museo de Historia Natural, vamos y fuimos al Museo Aeronáutico a sacar fotos y tratar de encontrar el punto de vista para ese relato. Entonces, es en ese sentido, si bien son ficciones, tienen dos cosas que son reales este libro. Las fichas después de y los hechos históricos, y las ilustraciones tienen un pie muy firme en hechos concretos. Pancho, también el libro con estos 10 relatos, hay unos distintos que me quiero centrar porque son un recuerdo, por ejemplo, de Yelcho, Sí. O más bien está pasando y termina de pasar, pero hay una posición más de testigo que en los otros. Luego me quiero detener porque es bien bonito también visualmente, y todos son muy visuales, son muy como una pequeña serie, un pequeño episodio. Parte con un cómic como prólogo, sí, y termina como epílogo con el mismo cómic de los personajes que son unos hermanos, Pepa y Nico. Que son como unos narradores. Exacto. Hablemos un poco también de esa figura que la encuentro súper necesaria porque es que nos acompaña a sentarnos al torno al fuego de alguna manera de la historia de Chile. Sí. Fíjate que cuando lo hablamos con Gonzalo, ahí fue al revés. Ahí yo hice el guión, pero primero la conversa y después Gonzalo los dibuja. Queríamos que fueran niños muy clase media de Chile. Y que fueran atemporales. Yo le decía que sea, por ejemplo, la escuela. La escuela se llama Gabriela Mistral. Pero que fueran unos esos típicos edificios del Chile fiscal de los años 50, con muros grandes, que puede estar en Ñuñoa, San Miguel, como comunas o en Angol o en Temuco, ciudades de clase media, y que reflejara la escuela, porque empieza en clases, con una niña que es fanática de la historia, pero le van a cambiar el programa de Historia de Chile y ella quería más la historia natural, la historia universal. Claro. Llega a su casa y su hermano, que también es ñoño y tiene figuritas, y le dice, no, la historia de Chile también es entretenida y te lo voy a demostrar. Entonces ellos hacen la invitación al resto y hacen el cierre. Exacto. Y en el cierre estamos en Chacabuco, en este monumento que es muy raro. Y contamos además la anécdota de por qué tiene esa forma ese monumento. No voy a spoilear para que lean. Y hacemos la invitación para lo que viene. Porque esto la idea es que esta sea una serie. Va a seguir con aventuras en la historia antigua, que es básicamente hasta la Edad Media. Después aventuras en la historia moderna, que hasta la época contemporánea, pero también hicimos un primer libro de esta serie, pero que no está en la misma estética, que es Leyendas Chilenas, y queremos retomar las leyendas después más adelante, porque el formato nos acomoda mucho. Cómic de presentación, ilustración, sí, y el trabajo, y hacer literatura infantil, pero con algo súper nuestro. De hecho, lo hace más cercano y es como que te dan la mano, ¿no? Quiero detenerme en este cuento que te decía que es como distinto, Yelcho, nos sitúas en 1916. Es una historia que yo no conocía para nada. El resto sí. Luis Pardo, sí, que en el Yelcho, que un buque de la Armada chilena rescata a los exploradores británicos perdidos hace 2 años en la Antártica chilena. Y todo pasa ahí. Fernando es el niño protagónico de 10 años que está con su familia un día de lluvia en el Cerro Concepción de Valparaíso. Y ahí es como que hay intermediario de alguna manera, porque está el diario, ¿no? Sí, el periódico. Pero fíjate que ese cuento tiene una trampa. Ya, a ver. Tiene el hecho histórico, sí, que se cuenta. Pero lo que nosotros queríamos retratar en ese cuento era hacer un espejo histórico de cómo era la familia chilena en 1916. Y cómo vivían con la radio, que estaban tempranamente, y los diarios. Cómo se informaban. Más nos interesaba cómo era la vida de ellos que el hecho histórico. El hecho histórico ahí entra a través de un dispositivo. Exactamente. Que es el diario. Un dispositivo de comunicación. Ya no es protagonista directo. Exacto. Porque ahí lo realmente directo es la familia, es la interacción de cómo era el clan familiar chileno de principios del siglo XX. Sí, se siente, de hecho. Es una historia del siglo XX, de hecho. Absolutamente. Sí, y junto con 1937, como hablábamos, y ahí la historia relacionada con Gabriela Mistral, son los que tienen, digamos, una forma distinta de ser narrados o de presentar el punto de vista. Y a propósito de los hechos reales o ficcionados, esto de que tenía úlceras en la epopeya de los Andes, el cuento, General San Martín es real, ¿no? Sí. Sí, y él cruzó. Es impresionante esa hazaña. Sí, solo comparable, yo te diría, al cruce de los Alpes de Aníbal con los elefantes.
Ah, imagínate. Porque además, a ver, San Martín venía con el estómago hecho Pebre. trizas, unos dolores intensísimos, y en la cual efectivamente lo curaban ¿Con con yareta? hierbas de... Yareta creo que se llama. sí, Sí, que se encontraba en el cruce, y aquí, claro, es el niño el que sabe el secreto. Pues. el arriero, el niño El arriero. Porque efectivamente eran los arrieros los que sabían este secreto. Sí, Acá po. básicamente lo centramos en él, en Pedrito. Pero es una epopeya bien fuerte, bien que de repente no le tomamos el peso. Yo creo que quien le tomó realmente el peso y de una forma bien evidente es Mampato, claro. el cruce de los Andes, que hace la gran epopeya de ahí, y que es la inspiración. De hecho, el dibujo y la ilustración y el relato está directamente relacionado con el trabajo de Molós en esa obra. Y a propósito de buenos cronistas, pero uno mucho más antiguo, es muy bonito en Los hijos del estrecho, que es el descubrimiento del estrecho Magallanes en 1520 por los hermanos Tonka y Nuc. Sí. Está la madre Peuma, que además ahí nuevamente está el sacrificio o el rapto, Sí. ¿no? Que lamentablemente conocemos, pero aquí una figura que yo tampoco conocía, el cronista español Pigafetta. Antonio Pigafetta. Sí. Hablemos de esa figura. Pigafetta era, a ver, los grandes exploradores de la, digamos, de la época de las exploraciones y también de la conquista, de los grandes imperios, digamos, no solo el español, el británico, todo en ese. Solían llevar a bordo un cronista, un escritor. ¿Escribano? Escribano, pero también a veces era el doctor de a bordo que llevaba el registro. Por ejemplo, hay esta película que se llama Capitán de Mar y Guerra. El doctor es el que ve las especies y todas esas cosas, porque eran los que llevaban finalmente la bitácora del viaje. Y Pigafetta es el gran cronista del viaje de Magallanes. Todo lo que sabemos de Magallanes es por lo que deja Pigafetta. De hecho, el año pasado yo quiero recomendar Arcano IV, que es una editorial independiente de novela gráfica, sacó un cómic sobre Pigafetta, sobre la historia de Pigafetta, que está muy bueno. Y claro, porque es como es un periodista, pues, es un contador de historias. Y la versión que tenemos del descubrimiento de Chile, que, a ver, Chile tiene dos descubrimientos, el del Estrecho de Magallanes y después el de Diego Almagro. El del Estrecho de Magallanes fue anterior. Ese debería ser nuestro descubrimiento. La primera vez que... O sea, la palabra descubrimiento, la primera vez que digamos que hombres de Europa pusieron el pie en territorio chileno. Pero en Pigafetta... Punto de encuentro. Pigafetta es quien alimenta este mito de los patagones, ¿no? Que los originarios del sur eran gigantes. Y no es que fueran gigantes, usaban unas botas muy grandes y eran más maceteados que los españoles, por tanto eran un poco más altos. Pero era una época era una época de maravillas. Entonces él instaura la idea de los gigantes y el nombre de la Patagonia. Y en ese cuento, una de las cosas que a mí me gusta cómo quedó es en la perspectiva de los niños. Ellos no ven barcos. No. Ellos ven monstruos marinos con alas gigantes. Exacto. Como aves blancas. Y de hecho, en inglés, velas se dice alas, se dice wings, se dice de la misma manera. Entonces, las velas son alas de estos pajarracos marinos como pingüinos gigantes que ven los niños y no saben lo que son. Y la madre, bueno, se sacrifica por ello, y ahí tomamos el tema de la exposición de seres humanos, ¿no? Sí, atroz, el zoológico humano. Zoológicos humanos. Bueno, también está la leyenda de Arauco, la Nalhue y su hermano Aucán, que viene de la zona que hoy conocemos como Cañete, asediada por los españoles cerca del fuerte de Tucapel, y la resistencia de los guerreros mapuchos y, por supuesto, del Toqui Leftratu. Claro, ese es como Lautaro. Exactamente, ellos ven a Lautaro, que es como el... A ver, construimos a Lautaro desde la perspectiva infantil, como si fuera un superhéroe para estos niños. Total. Es el máximo. Que yo quiero ser como él, dice el niño. Ella lo admira también. Y tratar de... Ese cuento es difícil porque, bueno, los cuentos que tienen guerra de forma explícita, que es ese y el del combate naval de Iquique, es cómo contar el tema de una batalla, que es algo terrible. Yo nunca he visto una batalla, yo creo que nadie ha visto una batalla en vivo y en directo, por lo menos de la gente viva hoy día. Cómo contarlo desde la inocencia. Y en ese cuento no es de la inocencia, es desde la admiración por el heroísmo. Porque básicamente ellos ven que el Toqui Leftraru los está defendiendo de estos personajes que parecen monstruos vestidos de metal. Exacto. Y es quien ejecuta finalmente también a Pedro Valdivia, como sabemos. Sí.
Ahora, bueno, a una pregunta que tú algo mencionabas, Pancho, al inicio, que cómo fue la selección de estos 10 relatos. Me imagino que son hitos importantes de ciertos periodos, por no decir, Sí. digamos, ni siquiera siglo, porque Monteverde obviamente ahí nos escapamos, pero ¿qué quedó afuera? Mucho. Que a ti te hubiera encantado o que podría ser estar presente en una segunda edición de esta misma saga luego de la Universal, de Historia Por Universal. ejemplo, queríamos tener hartos eventos científicos para que no fuera solo la historia militar. Por ejemplo, el cruce de Dagoberto Godoy de los Andes en este avión. En avión en los años 20. Algo en la Antártica, por ejemplo, se nos quedó. O sea, igual está con Yelcho, pero, Sí, pero más indirectamente. Como de exploración. Exacto. Incluso hablamos de un rato de algún tema astronómico, por ejemplo, la construcción del primer observatorio, creo que La Silla fue el primero y que vino gente afuera y podíamos hablar de esos temas. Evidentemente quedó también fuera más elementos de la guerra del Pacífico. Yo también, otra historia que quería contar era la historia de Berniori, de este belga que construyó puentes durante la ocupación de la Araucanía en 1891 y el gobierno de Balmaceda. Entonces ahí tomabas el punto de la ocupación de la Araucanía, la revolución del 91 y el progreso en Chile a través del ferrocarril. Ese quedó fuera. La Quintrala también, queríamos contar algo ahí, también quedó fuera. No, quedó mucho fuera. Básicamente tuvimos que reducir a 10 hechos que fueran nodales en determinados puntos de la historia de Chile. Bueno, pero muy buen trabajo. Quiero agradecerte, Muchas Francisco gracias. Ortega, Pancho, junto a Gonzalo Martínez, ¿no? Sí. Hicieron este libro precioso porque, como bien señalaba Pancho, es una coautoría de aventuras en la historia de Chile para niñas y niños. Precioso, muy entretenido. Yo también aprendí, como que hice también un recordatorio de cuánto tenía todavía dentro de la historia de Chile. Otras cosas obviamente no las conocía, así que genial, precioso y un excelente regalo, la verdad, no solo para el Día del Niño, sino durante todo el año, y que encuentras por Planeta Junior. ¿Se viene más entonces 2026? Sí, las aventuras en la historia universal. Buenísimo. Sí. Felicitaciones, Muchas Pancho, gracias. y cariños también a Gonzalo Martínez. De tu parte. Que te vaya bien. Vamos a la música porque seguimos con un libro precioso también de literatura infantil.